Hola, buenas noches. Otra semana en conversaciones con el equipo Zulu. Primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una semana realmente, vamos a decirlo así de claro, tras la semana complicada, tras la semana, digamos, muy intensa en Ceuta, sobre el tema de Ceuta, parece que esta semana es más la semana de remiendos, la semana de parchear, la semana incluso podemos decir de esas cosas que no se ven, más de despacho, más de política tradicional. ¿Cómo lo vemos? Sí, bueno, esta semana después del episodio anecdótico de Ceuta que ya comentamos la semana pasada, bueno, ha servido de un toque de atención al gobierno porque, como mencionamos la semana pasada, puedes estar un año y medio, dos, haciendo campaña publicitaria, pero la realidad se antepone a todo eso. Y eso ha llevado a que esta semana haya habido un ejercicio intenso de, no de autocrítica, pero sí de analizar la situación y de, bueno, de esa política de despacho tradicional, ¿no? De tratar de parchear, de buscar soluciones, de intentar encontrar soluciones a los problemas que han venido, a batallar con la población, porque a nivel publicitario está siendo francamente complicado. Ya ves, todo el tema de prensa que se ha atacado al gobierno de una manera muy acertada en muchos casos y que casualmente toda la parte positiva de lo de Ceuta se lo han llevado como tiene que ser fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas armadas y nadie se ha acordado del gobierno, lo cual es bastante significativo. Y bueno, salvo eso, ya te digo, una semana atípica. Pues si les parece, hoy vamos a hacer como hacemos habitualmente. Empezaremos con una serie de preguntas, un pequeño debate, y luego entraremos en todas las preguntas de los oyentes que, como podrán ver, vamos a responder todas las preguntas. ¿Alguno tenía duda de alguna pregunta? Si la responderíamos, y aquí lo hemos dicho, aquí no tenemos ninguna duda en que cuando se pregunta hay que tener la máxima transparencia que podamos, eso también hay que decirlo, y vamos a hacer ese ejercicio. Pues esta semana lo más intenso, digamos, es el tema de los indultos, el tema de Cataluña. La última hora también de hoy, que la mitad de los fondos de este fondo REACT de la Unión Europea, 3.000 millones, el 50% también se van para Cataluña. También en Cataluña hemos de hablar, aunque no sea directamente en Cataluña, de esa manifestación convocada para el 13 de junio contra los indultos en Madrid, en la Plaza Colón, a la que se han sumado PP, Vox y Ciudadanos. En principio, entre los organizadores tendríamos a María San Gil, a Rosa Díez, entre otros. ¿Cómo se ve el tema de Cataluña? ¿Habrá indultos, no habrá indultos? ¿El gobierno está dividido? ¿Cómo se plantea este tema? Hay una palabra que quizás pueda sonar muy violenta en ciertos aspectos, que es la palabra connivencia, pero hay que reconocer que en el tema de los tempos que está utilizando el gobierno para con Cataluña, parece ser que todo indica esa suerte de connivencia. ¿Por qué lo digo? Porque han anunciado los indultos una vez establecido el nuevo gobierno de la Generalitat, lo cual no deja de ser, bueno, algo significativo y que al final responde al conocimiento por parte del Ejecutivo que los partidos catalanes, en este caso independentistas, son necesarios para la supervivencia del gobierno y para poder legislar en torno a las ideas que quieren. Sobre los indultos, aquí hay una victoria por parte de la Judicatura que algunos pensamos que no deja de ser una suerte de venganza por todo el tema del Consejo General del Poder Judicial, en el que el Tribunal Supremo dice que, pues bueno, no se ajustan a derecho los indultos, porque bueno, no hay arrepentimiento y ojo, la totalidad por unanimidad del Tribunal Supremo ha establecido que no se ajustan a derecho y que no se les debería conferir. La gente tiene que recordar que efectivamente es un poder que depende del Ejecutivo, por lo que no hay mucho que se pueda hacer en cuanto al tema, pero esto ha puesto de manifiesto eso, que el conocimiento del propio Partido Socialista de la importancia de Cataluña como personaje necesario para su supervivencia.
obviamente de 3.500 millones que comentas, que el 50% vaya a Cataluña, podríamos estar hablando de una suerte de pago, ¿no? Ujú. Por esa búsqueda no de solidaridad, sino de colaboración necesaria para la subsistencia del gobierno. Aquí había que hablar del desgaste que supondría esto para el PSOE a nivel nacional, no a nivel del PSC. Sí, porque podríamos decir, y lo decimos con claridad aquí, Murcia, Ceuta y Cataluña podría ser, no diremos la expresión la tumba del gobierno, aunque la hemos dicho, pero podría ser un paso más hacia un desgaste cada vez más intenso del gobierno. Sin ninguna duda, Murcia marcó lo que muchos consideramos el punto de inflexión, ¿no? No sé si el principio del fin, pero sí el punto de inflexión. En el sentido de que realmente el PSOE estaba en una situación relativamente cómoda, sin levantar mucho el perfil, es decir, manteniendo un perfil bajo, soportando el chaparrón, intentándose apuntar los éxitos que pudiese, sin generarlos, ¿eh? Estoy hablando pues de la gestión, que al final no depende de ellos, depende de la Unión Europea y todo este tipo de situaciones. De repente te encuentras que Murcia salta, hay que decirlo, porque Ábalos comete una temeridad, es así, porque es lo que hace. De repente rebota en Madrid y en Madrid te barren, te mandan un mensaje, yo diría, abrumador de lo que la gente, al menos en Madrid, piensa, y teniendo en cuenta que en Madrid hemos tenido la suerte de vivir un día a día, vamos a decir, sumamente normal, en el sentido de que podíamos hacer una vida normal hasta ciertas horas, pero comparado con Cataluña o con otras comunidades autónomas, vamos, éramos unos privilegiados, ¿cómo no se sentirán en el resto de España? Ceuta es la constatación de que la realidad siempre supera a la ficción. Nos estaban vendiendo un país de luz y de color y de repente hay un episodio migratorio que viene derivado de una crisis política por una temeridad también de la ministra de Exteriores y de repente te encuentras que el gobierno se ve desbordado. Y posteriormente, en un escenario donde aparece un gobierno catalán que deja claras sus intenciones, que es conseguir la independencia por el cauce que sea, les riegas de indultos y de millones, obviamente todo parece indicar que en ciertos sitios se están empezando a cansar. No hablo solo del partido, con ese García Paje erigiéndose por enésima vez como el Quijote de la política nacional, poniendo en solfa los errores del Partido Socialista, sino que ya mucha gente, mucho votante, como el propio Paje está anunciando, estará diciendo que ese partido ya no le representa. Porque, hombre, si riegas de millones a un partido, a un gobierno que quiere la independencia, pues entiendo que muchos socialistas asturianos, extremeños y andaluces estarán ciertamente desconformes con la situación. Y luego el tema... Claro, porque incluso escuchamos el otro día hablamos de hace 2 días a Felipe González diciendo que no se sentía representado por este partido. Bueno, ni Felipe González, ni su vicepresidente, al final... Alfonso Guerra, eso es. Al final, independientemente de que Felipe González haya recibido cierta crítica por parte de Adriana Lastra, recordarse aquella frase de la edad y todo este tipo de cosas que... yo creo que Felipe González se le podrá criticar muchas cosas, muchísimas, pero creo que es un tipo estadista en la máxima expresión, en el sentido de que tiene una capacidad de ver la foto grande que tanto decimos aquí, y claro que él está preocupado por el Partido Socialista, puesto que es socialista, sino que también por el país. Y yo creo que la frase de no me siento representado es un iceberg en el camino de Pedro Sánchez, porque no solo es Felipe González, es todo lo que viene detrás de Felipe González, ¿no? Esa movilización que sigue teniendo a pesar de haber pasado tantos años que dejó la política. Y luego sobre el tema de la manifestación que comentas, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que al final que te manifiestes por un indulto de unos individuos que parece que están jugando yo qué sé, a una ficción tonta o a un juego de rol estúpido,
y no manifestarse así por la que está cayendo ni por... Sí, o por los 120.000 muertos, por decir algo. Bueno, 120.000 muertos, efectivamente, por decir algo, porque ni siquiera lo Sí, 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 sabemos. O por el hachazo fiscal y por todas este tipo de correcto. cosas. Yo entiendo que hay una parte de Cataluña, que yo me acuerdo mucho de la gente de Cataluña en todo este tipo de cosas. Primero, que ellos eran los primeros que se sientan atacados y ninguneados por parte del gobierno central si dan los indultos. Pero yo creo que lo has mencionado alguna vez, ¿no? Que esta gente puede sentirse atacada porque al final con el tema de los indultos es como se está lanzando por parte de ciertos medios, todos afines a la causa o a la izquierda, que es una lucha contra Cataluña. Y no es una lucha contra Cataluña, es una lucha contra la Cataluña independentista. Pero es verdad que diferenciar ese mensaje, este tipo de manifestaciones no ayudan mucho, ¿no? Y bueno, a lo mejor habría que buscar otras causas para manifestarse, que las tenemos. Y bueno, al final todos sabemos cómo salen este tipo de cosas. No, no, sí es curioso porque es lo que comentas, es decir, al final resulta que parece, hemos escuchado en manifestaciones todavía de gente que se dedica en principio a la comunicación política, lo hemos visto, me parece, nos lo han pasado casi en un programa de Lana Ross, en un programa de estos que decían que cómo podía estar en la cárcel gente que había solo puesto las urnas. El discurso del independentismo aquí no están en la cárcel por poner las urnas. Es que estamos en una situación de ridiculez. El problema es que da la sensación de que aunque algunos no quieran, obviamente hay más del 50% de los catalanes que estamos en contra de la independencia y creemos que esa mayoría también en contra de los indultos. Hemos puesto el ejemplo muchas veces. Un violador de niños que encima dice que quiero salir y quiero seguir violando niños, a nadie se le ocurre plantear su indulto. Y es un ejemplo, a lo mejor alguno dirá excesivo, pero es que la condena de estos señores, condena firme, es mayor que incluso la de los violadores en algunos casos. Con lo cual, lo que decíamos hoy, si no les gusta la condena, pues que reúnan la mayoría suficiente, cambien las leyes, y una vez cambiadas las leyes, pues será otra historia. Pero cuando están las leyes, están, creemos algunos, para cumplirlas. Yo creo que lo más triste del tema indultos y de Cataluña por extensión es que ha sido el retrato de una mentira. Estoy pensando en lo que decía el señor presidente hace 3 4 años de los indultos, lo que decían muchos periodistas como Elisabeni hace muchos años sobre el indulto. El indulto al final muchos creemos que es algo del medievo, ¿no? Casi de yo como líder supremo del país pues te quito a ti de la pena y demás. Estoy pensando en algún caso de gente que no le han dado el indulto y otros que quieren dar, como el caso de Juana Rivas, que escuchaba ayer o antes de ayer a un periodista decir a alguien que está condenado ya por el Supremo, todavía llamarle presunto, ¿no? Entonces es esta formación del lenguaje que también ha pasado no solo con Rivas, que decía presunta secuestradora de niños, no, oiga, que está condenada. Hay gente que todavía les ve como supuestos héroes, ¿no? Y presuntos autores de un delito de sedición. No, que están juzgados y es lo que dices. Al final aquí hay mucha gente que se rasga las vestiduras por la falta de justicia y resulta que ahora un político se debate entre dar indultos o no por su única supervivencia. Y aquí hay que ser claro. Como se realicen los indultos, en el país va a haber problemas, pero va a tensionar mucho Cataluña. Nosotros personalmente pensamos que no se van a dar los indultos. Es un farol. Sí, nosotros creemos que es algo que a veces es el mensaje ese subliminal que se transmite que en Cataluña se quieren los indultos y seamos sinceros, lo acabas de decir. Si hay indultos, donde más tensión va a haber, va a ser en Cataluña precisamente, no va a ayudar en nada. Uno escucha a veces las opiniones de Zapatero, que lo escuchamos antes de ayer, y te da vergüenza ajena. Es decir, que entendemos que Sánchez bebe de la fuente de Zapatero en cuanto a su posición, ¿eh? Es decir, que serían más cercanos que obviamente Sánchez y Felipe González. Sí, desde luego. Y entonces, claro, cuando escuchas a Zapatero es que te parece como si estimara que todos los catalanes van a una y todos los catalanes somos independentistas. Y ese error de concepto creemos que es el que arrastra a la situación actual y arrastra que luego otros crean que haciendo una manifestación van a solucionar algo.
Y luego está el perfil de la situación de cuanto peor mejor, ¿no? Al final hay que reconocer que al independentismo tensionar el ambiente le beneficia, ¿no? Porque sigue creyendo, a pesar de todo, que puede recoger algo del fango, ¿no? Que al final es lo que generan. Y yo creo que es una ventana de oportunidad a Sánchez para lanzar un órdago y ganar algo de tiempo, pero todos parecemos estar de acuerdo en que en caso de otorgar los indultos se puede liar algo muy 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 serio, no solo en plazas como Barcelona, sino en Madrid, ya no solo con la manifestación esta, sino que al final la gente va a decir, oye, ¿qué pasa? Y aquí me gustaría apuntar una cosa, que se hable de venganza o de reproche por cumplir las leyes me parece el mayor ataque a la justicia por parte de un político que cualquiera recordaremos, porque hacer justicia y cumplir una sentencia no es revanchismo, es Correcto. cumplir la ley. Y si no te gusta la ley, pues el problema lo tienes tú, porque todos queremos vivir en un estado a nivel que estemos a salvo judicialmente, y utilizar esos adjetivos y adjetivar la justicia como revanchismo creo que es pues de una falta de luces importante, la verdad. Sí, sí, ciertamente. Si te parece, hacemos una pequeña miscelánea antes de entrar en las preguntas de temas que han ido surgiendo esta semana, estos días últimamente, y las vamos comentando. Empezamos, por ejemplo, con las declaraciones de la embajadora de Marruecos, que dice que la voluntad de España es crear problemas. Bueno, a ver, aquí ya sabes el asunto que nos ocupa aquí, que es importante y demás. Mira, esto yo me río porque hay dos tipos de embajadores. Y a lo mejor lo dije la semana pasada. Hay dos tipos de embajadores. El de cóctel y el embajador. El de cóctel es el que, pues, quiere ser embajador o es embajador porque, bueno, las relaciones diplomáticas entre los países y demás pues son las que son, y es algo más representativo casi que oficioso, es decir, que no tiene que trabajar mucho, con todos los respetos hacia los embajadores, y conozco a muchos, o sea que no estoy hablando sin saber. Y luego están los embajadores, o la embajadora en este caso, de despacho, ese embajador de carrera que defiende a su país por encima de todo y de todos. Aquí vuelvo a repetir lo mismo. Yo entiendo que está utilizando un lenguaje, vamos a decir, contundente. Ciertamente contundente, porque lo es. Pero se nos olvida que, igual que nosotros vemos la situación desde el punto de vista español, ellos lo ven desde el punto de vista marroquí. Hay unas líneas rojas y el lenguaje siempre va a rebotar entre esas líneas rojas. Obviamente, Marruecos quiere lanzar una imagen al exterior y aprovecharse de la objetiva y clarísima debilidad de la señora ministra de Exteriores, que a la vista está que es alguien con un perfil bajo. Nuestra opinión y nuestro conocimiento es que obviamente está tirándose un farol con España, porque al final, aunque hayan dicho que no hay relaciones diplomáticas como tal, las está viendo por otros sectores, que se entienda como se quiera entender. Y aquí Marruecos está utilizando el altavoz que le dota a España para lanzar un mensaje a terceros. Estoy hablando de Argelia, estoy hablando de Túnez, estoy hablando de Senegal, estoy hablando de Mauritania, de ese tipo de países que están en la atmósfera de influencia de Marruecos. Y claro, si tú te estás bregando con España, tienes a nivel internacional, está saliendo en la portada de New York Times o de The Economist o The Atlantic y todo esto. Entonces, bueno, este tipo de mensajes hay que verlos dentro, pues eso, del marco internacional y poco más. Marruecos tiene que jugar sus cartas igual que las jugamos nosotros. Yo te digo, a mí me gustaría que España tuviese más embajadores así, porque esto es lo que da poder a nivel internacional, ¿eh? No son las fiestas que haces en la residencia, son este tipo de cosas. Porque al final, corrígeme si me equivoco, ¿tan poco carácter tiene la ministra Laya? ¿O es que no tiene sangre? ¿O es que es así?
o es que quieren que haya un Ministerio de Asuntos Exteriores así. Quiero decir, que mira que hemos conocido ministros de Asuntos Exteriores, pero alguien con un nivel parece tan bajo, quizá hace años que no existía. Mira, Sin entrar en detalles, obviamente. No, personales, voy a utilizar un término que mucha gente lo va a entender. González Laya es esta típica mujer que siempre está deeply concerned, ¿no? Que es lo que utiliza siempre la Unión Europea cuando pasa algo. Que está siempre profundamente preocupada. Profundamente preocupado de lo de Bielorrusia, profundamente preocupado de la situación en Ceuta, profundamente preocupado del COVID, profundamente preocupado de mantener una diplomacia y de mantenerse en medio de la situación. Yo no sé si tendrá poca sangre o sangre de horchata o será una pecho frío, no lo sé. Pero a la vista está que de puertas para afuera y de lo que la gente del ministerio nos dice, es una persona que siempre quiere mantener pues un perfil medio y que no quiere que nadie se sienta ofendido. Y hay que entender que las relaciones internacionales a veces hay que ofender, aunque sea haciendo acto de presencia y dando un golpe en la mesa, pero hay que hacer acto de presencia y apretar un poco al personal. Entonces, bueno, digamos que Laia en ese tipo de situaciones no sabe gestionarlo, y a la vista está. Decía, no creo que Marruecos utilice a niños en la situación de Ceuta. No me consta. ¿Cómo que no le consta si lo está viendo? Es una persona que ve el mundo pues de un color de rosas y, a ver, yo con todos los respetos, pero un ministro de Asuntos Exteriores que vea el mundo de color de rosas, poquito sabe de cómo es el mundo. Aunque lo que parece es que el gobierno sí que sabía un poquito más de Plus Ultra, por lo que parece puede ser otro de los temas que sea estrella las próximas semanas o meses, ahora que se está empezando a judicializar. ¿Qué sabemos del tema de Plus Ultra? Bueno, aquí Garicano ha hecho una labor, seguramente el último servicio a España que haga el eurodiputado de Ciudadanos, muy probablemente. Sí, seguramente. Este tema, uno, se va a judicializar a nivel España, se va a judicializar a nivel Comisión Europea y se va a judicializar a través de la nueva Fiscalía Europea que entra de servicio o entra en funcionamiento el día 1 de junio, que básicamente sirve para perseguir delitos contra la Unión y contra los estamentos económicos de la Unión. Plus Ultra parece haber dicho en las últimas horas que va a volver a perder, creo que del orden de 30 millones de euros. Sí, 36 me parece que dijo. Bueno, yo creo que Plus Ultra, cualquiera que haya investigado un poquito, ya no a Garicano, sino las circunstancias que rodean al rescate, parece indicar que es un favor de alguien, llámase Ábalos, presuntamente, cuidado, presuntamente, a una empresa que, bueno, ya presentaba muchas dudas en cuanto a origen, funcionamiento y demás. Entonces, bueno, yo aplaudo que se judicialice y seguramente esto sea otro cráter en la estabilidad del gobierno, y ojo que puede sacar mucho de debajo de la alfombra. Sí, porque al final todos esos cráteres parece que quien los gestiona, Iván Redondo, se ha dedicado a pasear ayer en la comisión, en el Congreso, entre otras cosas diciéndonos que van a crear la NASA española. No haremos chascarrillo en este momento, pero bueno, estos paseos de Redondo ¿son decisiones propias o son consensuadas para intentar alejar del foco a Sánchez? Bueno, primero, estos paseos de Redondo son obligatorios, porque es una sí, que es jefe de gabinete, correcto. Ya no por ser jefe de gabinete, sino que tiene un cargo de Estado de Seguridad y necesita presentarse en la comisión del Congreso por ley. Que esto le viene muy bien a Sánchez para quitarle de medio. A ver, aquí hablamos la semana pasada de que había perdido una empalizada, una defensa que era un escudo, que era Pablo Iglesias. Que era Pablo Iglesias. Bien, el problema que ahora quien podría estar utilizando escudo es tu jefe de gabinete, que es el que cualquiera que sepa cómo funciona un jefe de gabinete o un gabinete sabe que es el que marca la pauta. Es decir, estás poniéndote a ti
a través de otra persona en medio del fuego. Yo lo resumo muy fácil. Le ha podido el personaje. A Redondo le ha podido el personaje. Hay gente que le conoce y podrá confirmarlo, que es un tipo, pues no quiero decir bipolar a nivel clínico, pero que tiene dos caras, la profesional y la que está dando en persona en petit comité, y él sabe que su supervivencia pues pasa por este tipo de acciones. Y eso es lo que explica, bueno, pues todo Sí, lo del barranco y todo circo, el eso. barranco de me voy con él y donde haga falta. Yo creo que esa frase a mí me recordó a lo de si va Pepito y se tira por un barranco, tú vas detrás, de niño pequeño de 17 años. A ver, viven en simbiosis y esto es así. Redondo sin Sánchez es la nada y Sánchez sin Redondo es la nada de la nada. Entonces, Redondo tiene su papel y como está jugando Sánchez, que ayer intentó desviar la atención, sí, que lo que ha conseguido ha sido que todas las miradas estén en él y en el presidente, por supuesto. Sí, porque esto al final del barranco, aparte de ser más o menos infantil que puede ser, parece que será una frase que le va a acompañar ya siempre, porque si ya estaba vinculado, parece que ha sido la asociación definitiva. Sí, entre eso y esa NASA española Bueno, sí. casi de los tiempos de Ibáñez, de los cómics, todo este tipo de cosas que yo me acordé de todo esto. A ver, le va a acompañar porque no tiene sentido ninguno a nivel de comunicación. Fue una comparecencia muy, 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 muy rara. Pues fue como una puesta en escena que nadie entendía, que no tenía sentido ninguno. Y, y bueno, yo creo que, como tú dices, le va a acompañar la etiqueta del barranco porque lo ha puesto muy fácil. E insisto, va a querer taparlo o lo va a querer utilizar para que Sánchez no reciba golpes, pero bueno, yo creo que Sánchez ya es el primero que sabe y que es consciente de que no tiene a nadie en medio para defenderle. Entonces, bueno, yo estoy seguro de que como a Redondo le gusta mucho este tipo de cosas, se estudiará en Deusto en unos años de cómo no ser jefe de gabinete en una comparecencia del Congreso. Seguro, Sí, además. porque al final la sensación, corrígeme y ya entraremos en las preguntas, es aquello de que como no han tenido muro, como Yolanda Díaz, que entraremos otra semana a hablar de ella, hoy no toca, no ha servido de muro, por decirlo finamente, porque está superada por todos lados, pues Redondo parece que se inmola y un poco la sensación de aquel ser inteligente que parecía que iba dando lecciones a todos, al final se ha creído el personaje y realmente parece que se va a deshacer, digamos, ante el calor del propio Sánchez, como un hielo. Ojo, yo sigo diciendo que es un tipo muy, muy inteligente, pero tiene un No, no, problema. sí, sí, lo hemos dicho. Una persona brillante, Y lo inteligente, es. ¿cómo puede llegar a este extremo de confusión? Lo cometió en su segundo mandato Sí, en Extremadura. En Extremadura. Es una persona que vive obsesionada con los resultados y con los datos, ¿no? Es este tipo de personas que su realidad son cifras, ¿no? No es la realidad del día a día de la calle. Y llega un momento que cuando tú eres consciente, ese tipo de personajes que en ciertos mundos abundan, o sea, no es un rara avis ni nada, decide inmolarse porque su propia imagen va en ello. ¿Por qué? Porque es su convicción, ¿no? Es como si tú crees, voy a poner el ejemplo de los independentistas, ¿no? De los condenados. Cuando tú te crees la historia que cuentas, tienes esa historia cuasi heroica, ¿no? De el que va en contra de todo y de todos por convicción, aunque sepa que se está inmolando, como tú dices, porque honestamente es lo que está haciendo, y le rodea de cierto romanticismo, ¿no? Y al final es una forma, como otra cualquiera, de defender a tu defendido, en este caso Sánchez, y bueno, el tiempo le pondrá en su lugar, pero yo creo que Redondo ha cometido un error de medir los tiempos y de no saber ver la realidad que estaba pasando. Que ojo, yo entiendo que cuando tú eres asesor o miembro de gabinete,
muchas veces caes en el error de no querer girar tu discurso, ¿no? O de no querer cambiar lo que dices para que no te tachen de traidor, pero el problema es que a lo mejor por seguir siempre por la misma linde, pues acabas pasándote, y es lo que ha pasado en esta situación. Pues si les parece, vamos a ir ya con las preguntas. Hoy tenemos muchas menos que la semana pasada. Sigue habiendo, como siempre, preguntas interesantes, algunas muy curiosas que vamos también a responder. Como verán, al final, en este caso de las preguntas, son las más curiosas, vamos a decirlo así. Pues empezamos, si les parece, con la primera pregunta. Nos dice el oyente: mi pregunta, o quizá mi mayor deseo, si Sánchez sigue adelante con los indultos, un error añadido a sus espaldas y ver, ¿creéis que puede ser su caída por el barranco junto con Iván Redondo juntitos de la mano, o por el contrario, dejarán caer a Sánchez solo? No, por cómo está establecido el gobierno, irían todas a una. Nosotros consideramos que no va a ser la caída, pero por poquito. De esto que te quedas en el borde de ay, que me caigo, pues va a ser una situación así. Y bueno, Redondo y Sánchez, como mencionábamos, pues mejores amigos por siempre, ¿no? Pero vamos, no creo que le dejen a él solo. Se han hecho aquello de los deditos que haces de pequeño, Sí, que te sí, cortas y te el pones BFF sangre. este, sí, totalmente. Siguiente pregunta. Con respecto a los indultos de los presos catalanes, cuando el Supremo establece un criterio y el gobierno el contrario, ¿cuál prevalece? ¿Cree que esos indultos se producirán? Bueno, voy a contestar la primera pregunta porque la segunda está contestada. Pensamos que no, que es un farol, porque bueno, en caso de realizarse, pues es un tiro al pie, ¿no? Es que se me permita la broma, es marcarse un Froilán. Te tiras al pie y a ver qué pasa. A ver, el problema de la ley de indulto, y recordarás que he utilizado el concepto medieval, en el sentido muy exagerado, pero es verdad. La ley que rige los indultos es de ley de 18 de junio de 1870. De 1870. De hace Sí, sí. ya hace falta un repasito. Cuando había el romanticismo que Sí, decíamos antes, prácticamente. Efectivamente, entonces corresponde al Ejecutivo. Además es una ley que recomiendo a los espectadores que la lean porque está escrita pues en ese español antiguo y deja todo muy claro. Es decir, que para ser de 1870 es bastante eficaz en cuanto a los términos jurídicos que expresa. Supuestamente prevalece el Ejecutivo, pero claro, ¿te interesa abrir una guerra con el Supremo, con el Consejo General del Poder Judicial, otra más? Es un problema, es un problema muy serio. Siguiente pregunta, en relación a la anterior, nos dice: al haber criterios opuestos sobre los indultos entre el Ejecutivo y el Supremo, y dado que los presos o los que se quieren indultar incumplieron gravemente la CE, ¿puede el Supremo acudir a otra instancia judicial como el Constitucional para que arbitre y así poder resolver el conflicto? En principio no. Tal y como está la ley, y hemos consultado a juristas y no parece haber una idea clara de qué recorrido podría tener en caso de que se aplicasen en contra ojo, de un escrito unánime tanto de la Sala del Supremo como de Fiscalía y de Abogacía del Estado, que todo se ha centrado en el Supremo, pero son como los tres grandes cuerpos jurídicos dentro del Estado los que han dicho: oigan, que esto no es así, oigan, no se puede aplicar. Entonces, de ahí insistir que parece muy complicado que decidan, pues eso, seguir la linde y otorgar el indulto. Siguiente pregunta nos lleva a Andalucía. La ruptura de Vox con el PP andaluz a causa de la acogida de Menas por parte del gobierno de Juanma Moreno abre las puertas a un posible adelanto electoral. En caso de producirse, ¿cree usted que podría capitalizar Vox el voto aprovechando la crisis con Marruecos y dar un sorbo a Andalucía? Bueno, aquí hay una cosa que nos gustaría lanzar una pregunta, porque claro, en la excusa que da Vox es 13 menas que acoge Andalucía, pero en Madrid están acogiendo 20. Lo digo porque supuestamente si en un sitio hacen una cosa, en Madrid tendrían que hacer la misma, aunque no tendría ningún peso porque Ayuso tiene más votos que toda la izquierda. Pero yo lanzamos esa pregunta porque, bueno, al final no deja de ser curioso
las justificaciones que se dan a veces para hacer ciertas cosas. Yo creo que esto responde obviamente a que Vox ve una posibilidad, como pregunta el espectador, de capitalizar ese de capitalizar ese voto, perdón, y por la crisis de Marruecos, obviamente por cercanía bueno, por cercanía no, por presencia de mucho musulmán en Andalucía y demás, parece ser que todo indica cierto interés electoral. Pero cuidado con este tipo de cosas, que ya sabemos que las encuestas a veces meten la pata. Sí, las carga el diablo a veces, Efectivamente. parece. Siguiente, un poco relacionado con lo mismo, nos dice que en caso de que hubiera esa ruptura y elecciones en Andalucía, ¿podría extrapolarse a un ámbito superior, en este caso que hubiera generales? Bueno, en un primer caso, el PP va a hacer todo lo posible porque esto no pase, porque, bueno, es cierto que tanto PP y Vox, ojo, ven que si hay elecciones, Ciudadanos sale de la ecuación. Ahí habría que ver hacia dónde va el voto, si hacia el PP, hacia Vox o regresa pues bueno, al Partido Socialista Andaluz, que, ojo, también hay ahí una guerra interna que a saber cómo acaba. Aquí lo hemos dicho muchas veces, hay una tendencia casi suicida a querer extrapolar todo a nivel nacional, pero claro, la idiosincrasia de cada territorio y la presencia que pueden tener los diferentes partidos populares políticos, perdón, en la totalidad del territorio no son iguales. Es decir, a lo mejor Vox en Andalucía tiene mucha presencia, que lo tiene, o en Murcia, o en Ceuta, pero a lo mejor en Valencia el voto de derechas iría en vez de a Ciudadanos al PP y Vox no conseguiría nada. Entonces, todas estas extrapolaciones hay que tomarlas con mucha cautela y a tenor de lo visto en las últimas encuestas que se han publicado a lo largo de esta semana por diferentes estudios demoscópicos, Vox no parece que vaya a subir muchísimo comparado con lo que tiene. Estaban hablando del orden de 60, 65 escaños, que son 10 más, pero por la situación mucha gente pensaría que podría alcanzar 80, 70 y muchos. Entonces, bueno, cuidado con extrapolar las cosas, que igual que las elecciones las carga el diablo, las encuestas también. Siguiente pregunta, más de índole personal. ¿Cuál es la relación actual entre Pablo Casado y Abascal, Santiago Abascal? ¿Se van a acabar entendiendo? ¿Se hablan? Es tirante, es verdad que han acercado posturas, primero porque, como bien pregunta, están condenados a entenderse. Primero, a uno le interesa porque quizás parte del éxito que está teniendo Vox en las últimas elecciones es a causa del candidato popular. Estoy pensando en Casado en este caso. ¿Por qué? Porque es conocido y notorio, y muchos analistas lo dicen, que en caso de haber otro candidato en el Partido Popular, estoy pensando en el alcalde de Madrid, por ejemplo, Vox perdería fuerza a favor del PP. Entonces, esa tirantez de momento le beneficia a Vox y al PP porque no le quitan voto, pero sigue teniendo esos números que dan. ¿Están condenados a entenderse? Si estos dos sujetos son los que llegan a las elecciones, ¿están condenados a entenderse? Sí. ¿Por qué? Porque se van a necesitar el uno al otro para gobernar. Es tan fácil como eso. Siguiente pregunta, que es una triple pregunta, nos dice que sobre los dos principales partidos, PP y PSOE, si hubiese un pacto PP-PSOE, siendo el PP, nos especifica el oyente, la fuerza más votadas, primera pregunta nos hace, ¿en qué aspectos cree que el PP cedería y el PSOE? Segunda, las hacemos las tres, ¿cree que es factible que a día de hoy ambas formaciones se entiendan? Y tercera, ¿cree que ese escenario supondría la muerte política de Casado? Vale, a ver, vayamos por partes. A día de hoy todo parece indicar, obviamente, por razones absolutamente obvias, que sería imposible encontrar algún punto en común entre ambas formaciones con los actores actuales, ojo, porque claro, al final aquí estamos hablando de el PSOE de Sánchez, ¿no? Que es este término que se ha acuñado en los últimos meses, que yo creo que hace justicia. Sí, es un término, perdón, que interrumpa, que usamos aquí porque creemos que el PSOE no es lo que está haciendo actualmente Sánchez. Efectivamente. En ese escenario donde con los actores, si se da esa unión,
sería el fin de Casado. Aquí habría que tomarlo con cautela dependiendo del resultado. Quiero decir, que obviamente mucha gente va a decir que carajo está haciendo Casado aunando fuerzas con el Partido Socialista de Sánchez, insisto. En ese caso posiblemente al principio supondría un reproche. Pero yo creo que la clave de la pregunta que hace el espectador es ¿en qué cederían? Yo creo que realmente no cederían en ninguna cosa y lo explico. El PSOE tendría que ceder porque seguiría teniendo una importancia, volverían esos tiempos del bipartidismo o estarían muy cerca de volver porque quedaría en una situación hipotética Unidas Podemos o Podemos muy menguado, Izquierda Unida o bien con Unidas Podemos o bien sin Unidas Podemos muy menguado y un Vox con presencia. Pero claro, entiendo que si se juntaría PP y PSOE estaríamos hablando de una potencia en el Congreso de pues seguramente de 200 diputados. Y cederían uno por supervivencia y luego yo creo que cederían en cuanto a los acuerdos. Es decir, no serían cesiones como ha podido hacer el PSOE con Podemos o Podemos con el PSOE, sino se alcanzarían acuerdos de Estado que bueno, que ahí habría que negociar en qué cede cada uno, que nosotros consideramos que en caso de haber acuerdos de Estado para cualquier cosa, no hablo solo de entre dos partidos, sino entre los grandes partidos, beneficiaría uno a España como país y dos, ayudaría a fortalecer la imagen de España en el extranjero. Entonces, es un escenario que no se plantea porque a la vista está con los actores actuales que es inabarcable, ¿no? Que no se va a dar. Ujú. Siguiente pregunta, nos dice, soy sevillano, mi pregunta sería, ¿no ve el PP posibilidades de que tras las primarias del PSOE andaluz, si gana Espadas, hagan como en Murcia? ¿No deberían convocar elecciones para septiembre-octubre tras el verano? Bueno, aquí volvemos al ojo con lo que deseas, que mencionábamos hace unas semanas. Y hombre, la diferencia a priori con Murcia, tanto en Andalucía como en Ciudadanos, es que parece haber esa suerte de pacto entre caballeros, casi por la supervivencia de Ciudadanos como partido, por lo menos es lo que consideramos desde aquí, de no atacarse. A priori parece que hay suficiente estabilidad como para agotar la legislatura, aunque es verdad que Vox, bueno, interfiere algo en eso, pero en principio no cerramos la posibilidad de que efectivamente haya que convocar elecciones, más que nada por mantener un poco la situación. Lo que pasa que es verdad y hay que reconocer que al PP le preocupa también pues lo que mencionábamos antes, ¿no? Que Vox pueda aumentar su presencia en el Parlamento andaluz. Siguiente pregunta, nos dice el oyente, por muy en contra que se esté de la gestión de Sánchez, él dice que él lo está, nosotros también, ¿no se debería haber acordado entre los partidos políticos que el único que acudiese a Ceuta fuera el presidente para dar imagen de unidad ante Marruecos? En este caso, la presencia de Abascal o cualquier otro líder no del gobierno da alas a la imagen de la debilidad de España. Pues mira, voy a reconocerte que es de las preguntas que más nos ha sorprendido en los últimos tiempos, porque vemos que la gente ya está viendo la foto grande, ¿no? Y eso siempre es algo que tenemos que aplaudir. Personalmente, mucha gente del equipo Zulú pensamos que a pesar de lo que muchos digan, se les olvida que por delante del partido está España, ¿no? Y en la pregunta original, que es verdad que se ha tocado algo, ponía el ejemplo de Estados Unidos. Yo creo que no debería haber ido Pedro Sánchez, deberían haber ido todos con Pedro Sánchez. Y me explico. Deberían haber ido todos los líderes de los partidos políticos principales en la carrera de San Jerónimo, como uno, acompañando al presidente del gobierno a defender los intereses de los ceutíes y de la integridad del territorio español, de uno. Y ahí dejar pues las campañas de marketing o la posibilidad de hacer la campañita mediática de unos y de otros, porque al final tanto el uno como el helicóptero como el otro yendo, estoy hablando de Abascal, yendo a nada porque realmente va a calentar más la situación que no hace falta.
independientemente de que haya mucha gente que diga, no, pero es que una manifestación que se canceló el otro día, eso es otro tema. Yo estoy hablando del martes pasado. Yo creo que lo correcto hubiese sido que Redondo hubiese llamado a todos los líderes de los partidos y hubiesen ido todos a una, como se ha hecho en Estados Unidos muchas veces, que ha ido el presidente, el vicepresidente y el líder del Congreso, de la minoría del Senado, de la mayoría del Senado, y la gente de los partidos fuertes. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien dice el espectador, habría que haber lanzado un mensaje de unidad. Y lo que se ha mandado ha sido que les importan más las campañitas. Y eso es un problema. Ujú. Seguimos con Marruecos. Nos dice otro oyente: ¿qué impide al presidente del gobierno o al rey visitar anualmente Ceuta o Melilla como cualquier ciudad española? La respuesta fácil, nos dice el oyente, es no molestar a Marruecos, pero ¿no es precisamente esto lo que da razones a Marruecos para soñar y a países terceros para ver legitimidad en la reclamación de Marruecos? E insiste, ¿no es posible tener una relación de cordialidad y cooperación con Marruecos y a la vez mantenerse firme en la españolidad histórica, presente y futura de Ceuta y Melilla? Bueno, la primera parte de la pregunta a mí me gustaría repreguntar que ¿a cuántas ciudades van los reyes todos los años? Esto lo digo porque, bueno, no es tan fácil cuadrar agendas ni temas de seguridad y demás. ¿Podría ir todos los años? Desde luego. ¿Que el gobierno de turno tiene decisión en la agenda del monarca? También es cierto. Eh, que la presencia del rey, más que beneficiar a al sentimiento marroquí, que también hay que entenderlo dentro del escenario internacional, puede presionar o no o tensionar la situación. Sí. Yo personalmente, por lo que hemos estado hablando, no creemos que porque Su Majestad no acuda a Ceuta y Melilla, Marruecos y los países que rodean a la zona de influencia de Ceuta y Melilla piensen que Ceuta y Melilla no importan a los españoles. Simplemente hay que fijarse en la respuesta que se ha dado por parte de la Legión y de los regulares, así como de las fuerzas y cuerpos. Entonces eso es un mensaje también muy potente. Luego, sobre la posibilidad de mantener una relación de cordialidad y cooperación, cordialidad se intenta, ¿no? Porque es la base nuclear de las relaciones internacionales. Y de cooperación se intenta también, pero insisto, se está trabajando en estos aspectos, pero volvemos a insistir. El problema de toda esta situación es que nosotros vemos la situación como, bueno, como ciudadanos súbditos españoles desde un lado de la barrera y ellos lo ven desde Marruecos, un país que tiene unas aspiraciones y eso hace que perdamos la perspectiva de que es un tema de relaciones internacionales donde mantener el statu quo es francamente complicado y más en temas pues muy tensionados como es una frontera como la de Ceuta o la de Melilla. Ujú. Siguiente pregunta es casi teórica. Nos preguntan, ¿por qué se dice que Vox es de extrema derecha? Nos preguntan, ¿qué ideas los indican? Nos reinsisten en la pregunta, ¿por qué entonces? Porque Podemos es extrema izquierda, entonces, y nos acaban la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el PP y el PSOE? Intentemos sintetizar la respuesta, porque si no podemos estar horas y horas. Bueno, a ver, por partes. Nosotros no consideramos que Vox sea de extrema derecha. Es cierto que esto ya es un tema personal o de interpretación, que hay ciertos temas que han tratado de una forma que desde nuestro criterio es criticable. No vamos a mencionarlos, porque son varios, pero bueno, creo que hay temas que se podrían tratar mejor, no solo para la ciudadanía, sino para el recorrido del partido. ¿Qué ideas indican que sea de extrema derecha? Pues hombre, supongo que lo que digan los periodistas de Radio Televisión Española, de La Sexta, del País, de La Última Hora y todo este tipo de situaciones, porque no hay nada en su programa electoral, perdón, que indique que son de extrema derecha. ¿Pueden ser conservadores? Sí, extrema derecha como extrema derecha. Hombre, creo que están muy lejos del fascismo histórico y todo este tipo de cosas. ¿Podemos es extrema izquierda? Bueno, su pregunta es ¿por qué Podemos es extrema izquierda? Entonces no. Estos son abiertamente comunistas. Dicho por ellos, Véase la ministra de Trabajo que ha dicho que es comunista. Aquí me gustaría recordar la sentencia del Parlamento Europeo que condena al comunismo como un sistema
público como un sistema dictatorial. Es decir, son los propios podemitas los que utilizan consignas comunistas y lo que lo dicen. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el PP y el PSOE? Bueno, pues aquí sé que mucha gente va a decir que es lo mismo, ¿no? Esta antigua broma de PP-PSOE o PP-PSOE o todo este tipo de cosas. A ver, yo creo que hay una diferencia. Unos son una de derechas, a veces han sido más de derechas que otras, y PSOE es de izquierdas y otras veces han sido más de izquierdas que otras. Que la gente va a decir que el PP son pechos fríos y que son lo mismo pero con el mismo perro con distinto collar. Hombre, yo creo que las líneas maestras de los partidos en líneas generales han distado mucho la una del otro, independientemente, especialmente porque a nivel de economía se ha tratado temas de una manera completamente y absolutamente contraria, y bueno, a nivel social igual. Entonces la diferencia es esa, básicamente. Nosotros aquí puntualizar una cosa, en este canal creo recordar que nunca hemos dicho que Vox sea de extrema derecha, de la misma manera que hemos dicho infinidad de veces que Podemos es de extrema izquierda y ultra izquierda, y hemos repetido en muchas ocasiones que Vox consideramos que es un que es un partido democrático, pero también es cierto que eso no quiere decir que no se le pueda criticar, y cuando creemos que se equivoca se le critica con la misma fiereza que se puede criticar a cualquier otro partido, porque algunos se creen impunes en la crítica y en los comentarios. Siguiente pregunta. ¿Quién cree el equipo Zulu que será el rival de Pedro Sánchez dentro del PSOE? Bueno, pues el equipo Zulu no lo sabe porque no lo saben ni en el PSOE. Si me permites, lo hemos hablado muchas veces por línea interna y no encontramos a nadie que parezca ser capaz. Con cara y ojos, sí. Es verdad que bueno, siempre se mira a los varones de las autonomías, no parece haber nadie. Algunos pensamos que Robles puede ser esa salvadora en cuanto al giro al centro del PSOE, pero bueno, yo creo que aquí hay que destacar una cosa, que estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que el máximo poder que tiene el Partido Socialista a nivel federal, es decir, a nivel partido, es esa facilidad para crear individuos y candidatos de la nada, de repente, como Almunia, como Zapatero, como Sánchez, que nadie les conoce, nadie, porque a Zapatero no le conocían ni en su pueblo, y de repente, presidente de la federal y venga a las elecciones. Entonces, yo qué sé, igual nos sacan a un tipo por ahí que está en un ministerio hace años y de repente es el salvador del partido. La verdad que no tenemos ni idea. Y hemos hecho el esfuerzo entre nosotros, los miembros del equipo Zulu, y no somos capaces de dar un nombre que digamos, bueno, puede tener perspectiva de éxito. Nadie, lo siento, no podemos decir mucho más. No, aquí siempre hemos de recordar que muchas veces el PSOE se nutre de cosas más locales, por llamarle de alguna manera, pero realmente es cierto que hemos hecho el ejercicio también en muchas ocasiones en mensajes privados de decirnos, oiga, no, oye, y si no está Sánchez, ¿quién habrá? Y realmente se queda el silencio, porque sí, es que totalmente. Vamos a decirlo, hemos repasado nombres, hemos dicho Paje, hemos dicho incluso el de Asturias, que ya ni me acuerdo cómo se llama, y hemos analizado y decimos, no, por Dios, qué barbaridad. Y realmente no ves a nadie con gancho actualmente en el PSOE, en ninguna comunidad. No ves nadie que pudiera aglutinar, porque los que hablan del presidente de Zaragoza o tal, claro, estamos hablando de una generación que parece ya pasada. O sea, alguien con menos de 35, lo único representativo, y lo decimos con todo el respeto, es Adriana Lastra. No sabemos la edad, a lo mejor tiene 36 o 40, no lo sé. Pero claro, nadie ve a Adriana Lastra de presidente del gobierno, creo. Yo te digo, por conversaciones, esto es un ejemplo del propio desconocimiento que hay en el PSOE, por conversaciones de miembros del equipo con miembros de la ejecutiva del PSOE, de miembros del PSOE, incluso a algún histórico. Su respuesta a quién es el siguiente es tal cual. Creo que eso ya es indicativo de la situación real que se vive. Vale. Nos vamos a la siguiente pregunta. Nos hace una pequeña argumentación que nos dice, si Sánchez es doctor en economía y tiene a España arruinada con millones de parados, gente pasando hambre, ¿qué valor tiene la educación en economía y su doctorado? ¿Por qué el equipo de Sánchez la aplaudió como si hubiera ganado cuando volvió de Europa,
¿Cuál es el plan B de Sánchez, doctor en economía, si no hay dinero ni para los ERTEs? Bueno, yo que se me permita que ponga en cuarentena lo de doctorado. Veremos a ver cómo acaba la querella del famoso ingeniero. Eh, yo voy a recordar una cosa, tener una carrera no significa que sepas de nada. Seguramente además Sánchez haya cometido el terrible error de ser un fanático de Keynes. Entonces, bueno, pues ser fanático de Keynes te hace pensar que gastar mucho dinero en el Estado beneficia a la economía de un país. En fin, desde aquí a lo mejor hay que invitarle a que lea a Milton Friedman. ¿Por qué el equipo de Sánchez le aplaudió? Bueno, pues creo que la gente a estas alturas ya ha debido entender que es todo fachada, ¿no? Y que es una campaña de marketing de 4 años. Personalmente creo que esa imagen del pasillo aplaudiendo es de lo más ridículo que se ha visto en política. A mí me recuerda mucho a un capítulo de, pues, a lo mejor de House of Cards o del ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Que es eso que verías en una serie, pero que en la realidad no deberías ni ver. Pero bueno, en fin. Porque, Y perdona, dime. ¿se sabe de quién fue la idea? O se intuye, sí, pero se habló en su momento de esto lo ha pensado, no sé, digo Iván Redondo por decirlo más fácil. Iván Redondo ha dicho, oiga, ministros, todos aquí vamos a aplaudirle. O Sánchez, o quién pensó esa idea, o no se sabe. A ver, esto funciona así. Si hay una cámara, está claro Hmm. que el secretario de prensa y Redondo lo sabe, porque tú no tienes una cámara esperando en Semillas a que llegue el presidente. Semillas, para que no lo sepa, es el complejo donde está la sala del Consejo de Ministros y demás. Bueno, no, si tú tienes preparado un cámara en Semillas a que el presidente llegue y todos los ministros aplaudiendo, eso no es algo que surja ya solo porque el hecho de que haya una cámara ya establece que está preparado. Entonces, bueno, vamos a decir que Miguel Ángel Oliver y Iván Redondo tenían algo de conocimiento. Tenían un plan, digamos. Efectivamente, tenían un plan. Seguimos con Sánchez. ¿Está contento o satisfecho Sánchez con los resultados de su gestión al mando del gobierno? Si la respuesta es afirmativa, nos dice el oyente, entonces quiere destrozarnos. Si la respuesta es negativa, ¿por qué no dimite por incompetente? Bueno, vamos a ver. Aquí podemos decir que admiten que han tenido, y cito, problemas a la hora de gestionar determinadas situaciones, pero parece ser que no considera dimitir. Primero porque para eso hay que tener vergüenza y dignidad, y parece ser que ni las tiene ni las conoce. Entonces yo creo que sé que es muy dura la respuesta, pero vamos, creo que todo lo que pueda seguir en la poltrona va a seguir, porque sabe que fuera de la política hace mucho frío, y bueno, mientras pueda seguir aguantando, ahí seguirá. Una pregunta que nos sale sobre esto, ¿sabes? Esas improvisaciones que hacemos de golpe, que a veces son incómodas, A pero que veces, siempre son divertidas. Pedro Sánchez podría ser un duplicado, a ver si lo explicamos bien, de Zapatero en el sentido de que con él, una vez fuera al gobierno, no habría puertas giratorias porque a nadie le interesa. No sé si me Sí, sí, explico, es sí. decir, Felipe González, Aznar han acabado haciendo cosas, pero Zapatero no se le conoce nada, fuera de los temas de Venezuela, de intentar no sabemos qué. Pedro Sánchez podría seguir el mismo sentido, porque no se le ve capacidad para estar de presidente de una eléctrica, por ejemplo. Bebe mucho de Zapatero, pero nosotros consideramos sin ninguna duda, además, que el próximo proyecto va a ser asaltar algún tipo de organismo internacional, porque bueno, pasó unos años con el tema de Serbia y de Kosovo y Sí. demás. Entonces, ya por un tema de que él dijo que era algo que no era y demás, probablemente intente adquirir algún puesto de importancia en el plano internacional, porque eso le da pues notoriedad. Ojalá Dios no ocurra, porque me imagino el Banco Mundial o algo de esto en manos de este señor y vamos al hoyo de una, pero bueno, en fin. Sí, pero bueno, recordemos que aún tenemos aquellas personas en la ONU, ¿no? Aquellas exministras. Sí, No me sí, acuerdo su Pajín. nombre, la sideral, ¿cómo se llamaba? Pajín, ¿estás hablando de Pajín, sí, Pajín? la que dijo que era toda Sí, una constelación sí. internacional. Bueno, No sé, no me yo, acuerdo. yo lo único que te digo que el ego es muy peligroso y muy traicionero. Entonces, yo creo que Zapatero sabía de su limitación y el problema es que Sánchez no lo sabe. Entonces, bueno, claro, al final esto da pie a
situaciones que pueden ser el día de mañana ridículas. Seguimos, otra pregunta sobre Pedro Sánchez nuevamente. ¿Pedro Sánchez y el resto del gobierno son conscientes del rechazo que causan? Por ejemplo, el detalle, no pueden ir a tomar un café a la calle, o de su incompetencia a lo gestionar, o siguen en la burbuja creyendo que lo están haciendo bien. Bueno, aquí existe un bando del presidente, de Redondo y los ministros cercanos, que todos sabemos quiénes son, Ábalos, Calvo y todo este tipo de gente, que ven todo en clave electoral y básicamente intentan ganar tiempo, por así decirlo. Y luego hay otra parte, que es la que se echa las manos a la cabeza constantemente, que son pues los que hemos hablado aquí tantas veces. Calviño con esa mirada que todo lo dijo la semana pasada de la Sí. ministra de Trabajo, de la ministra Robles, Escrivá, y bueno, luego los otros, como nadie se acuerda de ellos, pobrecitos, pues ahí están. Pero yo creo que hay gente que sí es consciente de que, pues bueno, de que están haciendo el ridículo, sin duda. Siguiente pregunta nos lleva en este caso a Podemos. ¿Quién tiene la llave de la caja de Podemos ahora que el gran líder ha abandonado? Aquí nosotros añadimos, ya ha desaparecido, porque desde el día 4 por no hacer ni tuitea, o él continúa manejando todo el tema desde el exterior. Hombre, Pablo Iglesias. entiendo que la llave de la caja la tendrá el tesorero del partido, ¿no? Que para eso está. La verdad que no podemos responder a esta pregunta porque además hay que entender una cosa. Y digo lo del tesorero medio en broma, medio en serio, porque hay que reconocer que el partido ahora está en un paréntesis, puesto que no hay, está descabezado. Entonces, entiendo que no hay nadie manejando los dineros salvo la parte que le toca. Siguiente pregunta nos lleva a un tema que ya todo, y el gobierno está enfadado, parece enfadado porque la gente no quiere mezclar AstraZeneca con Pfizer y prefiere ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. Ya andan metiendo miedo, ya ha recordado los muertos por trombo por la AstraZeneca, diciendo en distintos diarios las muertes, etcétera. ¿Qué afán tiene el gobierno en que la gente que se ha puesto la primera dosis de AstraZeneca, ahora se ponga la de Pfizer? Bueno, se explica muy fácil. Primero, te cubres las espaldas porque tú has dicho como ministerio que recomiendas hacer el mix este de vacunas, que nadie sabe, ni siquiera las propias farmacéuticas, que va a salir de allí, que ni siquiera la Agencia Europea del Medicamento termina de tener muy claro lo que sí. Uno, salvarte las espaldas y luego, obviamente, resulta que las comunidades que han pasado por alto el mandato del ministerio y están administrando a quien quiera su segunda dosis de AstraZeneca, como el propio fabricante así lo ha recomendado, puedes atacar a las comunidades autónomas, que casualmente son casi todas del PP. Entonces, bueno, yo creo que la imagen esta de la cola de Pfizer y la cola de AstraZeneca, una vacía, la de Pfizer, y la otra completa, hace también una representación de la capacidad de hacerse confiante y de que la gente confíe en ellos del gobierno. Cuando tú has dicho por activa y por pasiva desde el ministerio que no hay que vacunar con la misma dosis de AstraZeneca y va la gente y no te hace caso, yo creo que lo que tienes que hacer es callarte, mantenerte al lado, y yo creo que es algo muy, muy mezquino criticar a una comunidad autónoma por tratar de evitar sustos. Yo creo que las comunidades autónomas que han decidido vacunar con AstraZeneca han hecho una labor muy buena en el sentido de decir que las vacunas son seguras. Hay que decir que ojo, hoy leía unos datos de 14 millones que hay vacunados en total. El 87% de la gente que solo han dado, 17.000 personas, 18.000 personas efectos secundarios graves. Y entre esos efectos secundarios se considera fatiga y dolores de cabeza. Y las muertes son un 0,00004%, 4 entre 100.000. Entonces estamos hablando de que, bueno, de que son datos que los datos, aunque mucha gente no lo crea, se pueden manipular siempre. Yo aplaudo la decisión de que las comunidades hayan decidido vacunar con AstraZeneca la segunda dosis, y aplaudo a la gente que ha dicho, me han vacunado la primera con AstraZeneca hasta el final. Chapó, sinceramente. Aquí una de esas preguntas que creemos que va a gustar la respuesta, a algunos sí, a otros no, pero sobre todo a nosotros sí, porque es nuevamente aclarar un tema de esos que parece que la gente
tiene un matiz diferente. Leemos la pregunta entera y la argumentación para que vean que aquí no nos escondemos de nada. La pregunta, si el ministro de Migraciones, no sabemos quién es el ministro de Migraciones, pero bueno, dijo en Davos que España tiene que traer millones de inmigrantes africanos, ¿sigue manteniendo usted, por el equipo Zulú, que Sánchez no ayuda a islamizar España? ¿Que no trabaja con las ONGs y mafias del tráfico de carne humana en el Mediterráneo para traer ilegales? Le recuerdo que utilizó incluso a la Armada para ir a buscarlos. 20.000 africanos en Canarias, llegadas a Almería, Murcia, Cádiz y ninguna llegada a Gibraltar. ¿Será esta la razón por la que Inglaterra se ha ido de Europa? Bueno, primero nos congratulamos de tener a un espectador que ya sabemos que no le caemos en gracia, así que desde nuestra parte saludos cordiales. Y bueno, esto es un ejemplo de manipulación y de que hay gente que no quiere oír, y digo manipulación y lo explico ahora, de que la gente no quiere oír ciertas cosas. Yo entiendo que soltar muchos datos está muy bien, pero claro, hay que soltar los datos que son. Primero, el ministro de Migraciones, que es el señor Escrivá, dijo en Davos lo que dijo en el programa este de España 2050, ¿no? No hablaba de millones de inmigrantes africanos, hablaba de millones de inmigrantes. ¿Que eso es criticable? Desde luego es criticable que en vez de fomentar la natalidad se quiera traer a 750.000 inmigrantes todos los años, que es una absoluta barbaridad. Punto número 1. Punto número 2. ¿Sigo manteniendo que Sánchez no ayuda a islamizar España? Sí, absolutamente. Y vuelvo a insistir, este tipo de comentarios ante otras religiones, yo entiendo que esta persona pueda ser católica, apostólica y romana, o que pueda ser lo que sea, pero hay gente que es musulmana y que no son terroristas. Todos los musulmanes no son terroristas, es una religión de paz. Y les recomiendo siempre que dicen, no, es que llaman a la guerra, que se lean la Biblia. Pero bueno, entiendo que es un mundo desconocido y que puede generar mucha confrontación. Luego, que no trabajan con las ONGs, pues mira, aquí voy a ser muy claro. Hay ciertas ONGs, y no voy a decir el nombre porque por temas legales pues nos han recomendado no mencionar ningún nombre, pero bueno, la gente puede saberlo, que están siendo investigadas. De hecho, la gente tiene que saber que están monitorizados en todo momento y que se recopilan imágenes tanto de radar como con los helicópteros del sistema SIBE y de otros países, las actividades que hacen este tipo de organizaciones. Luego está hablando de que hay 20.000 africanos en Canarias. Bueno, primero, lo de 20.000, por dar datos reales. Desde 2019, ojo, no en el 2020, desde 2019 han llegado 30.000. Por la pregunta parece que han llegado 20.000 este año. No, este año a Canarias han llegado, lo dijimos la semana pasada, insistimos, poco más de 3.500 inmigrantes. Que es una barbaridad, desde luego. Que ha habido cierto efecto llamada por la forma de gestionarlo, desde luego. Que el 100% de esos inmigrantes se quedan en España, no. Luego habla de la Armada para ir a buscarlos y demás. Bueno, aquí la gente tiene que saber una cosa, tanto a nivel de derecho internacional como de derecho nacional, existen leyes que obligan a rescatar a naufragios o pecios en el mar. Invito a la gente a leerse la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o la Ley 60/1962 del 24 de diciembre, por la que se regulan los auxilios, los salvamentos y todo este tipo de situaciones en alta mar. Yo entiendo que todos hemos visto imágenes donde ciertas ONGs empujaban a aguas territoriales, a cayucos y demás. Es verdad que eso es un delito y eso se está investigando, pero la gente tiene que entender que en mar territorial, la Armada, esta que critica el oyente, está obligada por ley, tanto internacional como nacional, a acudir a su rescate. Y aún así, obviamente, hemos dicho que no abarcan porque el mar es muy grande y un barco no va a 200 km por hora. Y luego, la pregunta de Inglaterra, con todos los respetos, demuestra bastante desconocimiento de la política de Reino Unido. Desde su incorporación a la Unión Europea en la década de los 70, el Reino Unido ha tenido problemas con todo el tema económico. Recordemos que ni siquiera había euro. Tú lo sabrás que tenías que pagar con libras en Londres. Ha sido más por temas económicos,
Luego es verdad que a nivel de inmigración hay un problema relativo, puesto que Inglaterra ha tenido, al igual que Australia o Nueva Zelanda, ha tenido un sistema francamente férreo y duro en cuanto a la inmigración, de controlar pues los inmigrantes, que especialmente son hindúes. Ojalá, y esto es así, ojalá en Europa se estableciesen ese tipo de situaciones, pero pensar que todo el tema del Brexit ha sido por un tema de inmigración, al final es desconocimiento. Reino Unido consideraba desde hace muchos años, incluso desde Margaret Thatcher, que había cierto tipo de intento por parte de la Unión Europea de cohibir derechos y cortar la soberanía nacional de Reino Unido. Siempre se ha mantenido con un pie dentro y uno fuera, y se han ido por eso. Yo creo que hacer esta locución por justificar el tema es complicada. Y muy, muy rápidamente, ¿por qué no llegaban a Gibraltar? Porque Gibraltar, básicamente el puerto de Gibraltar, para quien no lo conozca, es una base naval. Entonces, si te acercas a Gibraltar por la base naval, pues seguramente la gente de la Navy de Reino Unido pues te meta en algún problema y te devuelva. Salvo que vea, que ojo, a lo de que a Gibraltar no llegan, es otra mentira. Hay muchas pateras que en cuanto entran en el mar territorial de Reino Unido se les rescata. Entonces, por aclarar estos términos y estos datos para que la gente tenga una idea real de lo que pasa. Pues vamos a otra pregunta donde nos centramos un poco, nos entran en temas económicos. La pregunta en sí es: ¿cuál es la verdadera razón de la precariedad salarial en España? Nos dice que hay multinacionales en el mundo con gran éxito, la productividad será más baja, como nos compara con Países Bajos, que dice que ha vivido fuera, etcétera, etcétera, y no considero que seamos excesivamente menos productivos. ¿Es el coste para la empresa de contratar un trabajador o es simplemente el alto desempleo crónico en España? Bueno, esta pregunta muy rápido venía a colación del problema de trabajo que se estipulaba en el plan del 2050. Vamos a ver, primero, el costo de creación de un empleo, obviamente, y especialmente en el ámbito PYME, hace que la incorporación al mundo laboral sea francamente difícil. Para que la gente tenga una idea, para tener un sueldo de 1.200 euros, a la empresa le cuestas 800, es decir, tiene que pagar 2.100. Lo cual, obviamente, si para una empresa grande es un costo, para una empresa pequeña, una pyme, es mucho más importante. Luego, esto hay mucha gente que quizás no lo entienda. Hay una presencia del mundo funcionarial muy, muy, muy grande en España. Recordemos que son cerca de 3,5 millones de personas. Y eso hace que mucha gente durante muchos años esté preparándose la incorporación al mundo laboral por una oposición, y eso haga que en caso de suspenderla, que cuando se incorpora muy mayor, con poca experiencia, lo que al final acaba afectando al día a día del mundo laboral. Yo creo que es un problema de idiosincrasia española. Somos productivos, pero costamos mucho en el sentido de la empresa. Entonces, de ahí que haya empresas que no contratan porque cuestan mucho. ¿Va a ser un problema? Yo creo que va a haber un cambio en cuanto a este aspecto, y que el Estado en algún momento entenderá que no hay que cargar tanto ni a los trabajadores ni a los empleadores, y eso hará que se reactive el mercado laboral y que no haya que pagar 1.000 euros o 1.200 o 1.300 euros por contratar a un tipo para que gane medio bien, porque al final, claro, si un tipo que gana 1.200 cuesta 2.000, un tipo que gana 2.000 cuesta 4.000. Entonces, son todo. El problema real es la presión fiscal, por hacer un resumen más rápido. Nosotros explicamos a veces una anécdota de los tiempos de Emiratos Árabes, que es muy tonta pero muy fácil de explicar. Aquí una empresa, si alguien quiere cobrar 3.000 euros, tiene que gastarse 5.500, 6.000 euros más o menos, y parece que, según qué cargos obviamente esté mal pagado, allí pagan 4.500, dicen qué maravilla, y a la empresa le cuesta 4.500, con lo cual la competitividad de la empresa es mucho mayor allí que aquí, porque el gasto es menor y el trabajador está mucho más satisfecho porque cobra realmente más dinero. Cosas que pasan en este mundo tan global. Nos vamos a otra pregunta. Nos dice que cómo puede ser que contemos con un ejército, nos dice, abogados del Estado, altos funcionarios, demás personal, etcétera, etcétera, etcétera,
ministerios, en la Moncloa, secretarías de Estado, demás organismos, y nos dice el oyente, ¿son conscientes de que se están cometiendo muchas ilegalidades? ¿Para qué les pagamos a ellos? Bueno, yo creo que esto es una afirmación un tanto capciosa, ¿no? Porque aquí se está asumiendo que se cometen ilegalidades, que en este caso sería, pues entendemos, delitos bien de cohecho activo o pasivo o bien de prevaricación. Yo no creo que la administración se cometa esto a nivel general. Entiendo que quien lo vea lo denuncia porque también va en su labor a hacerlo, y bueno, yo entiendo que es una opinión más casi de por soltar tensión contra los abogados del Estado pero y demás funcionarios, pero bueno, yo creo que criminalizar así a un grupo es innecesario, la verdad. Vale, siguiente pregunta. Estamos acabando ya las preguntas de actualidad. Nos dice el oyente, está muy a favor de la gestión realizada por Díaz Ayuso en Madrid, pero le intriga una acusación que hizo la izquierda en su día. ¿Qué hay de cierto en que se mantuvo ala de uno o varios hospitales en Madrid durante la peor época de la pandemia cerrada? Y si es cierta, ¿cuál fue el motivo? Bueno, aquí hemos tenido que tirar de contactos, es la verdad, porque es una pregunta que así de primeras pues no teníamos forma de responder. Sí es cierto que en un hospital de Madrid había un ala con oxígeno y demás, pero no había permiso a nivel legal para abrir ese ala. Y luego es verdad que hay ciertos hospitales que se estaban construyendo, estoy pensando en el hospital de Fuenlabrada, que no estaba todavía, no era posible la aclimatación y el servicio en unas condiciones, igual que en el otro hospital. Al final, la existencia de una ala preparada no significa que a nivel médico, por lo que nos cuentan, sea factible pues el transporte de pacientes. En este caso, en un ejemplo que nos ponían, era un ala que podía recibir a pacientes en determinado estado de gravedad, pero nos ponían el ejemplo de que en muchos hospitales se desatornillaron las sillas de las salas de espera para albergar camas para gente que no estuviese muy grave. Entonces, bueno, esto yo creo que hay que entender que en una crisis, y aquí lo hemos dicho muchas veces, hay que jugar con lo que se tiene siempre y cuando no perjudiques más, ¿no?, a la población. Y a mí me gustaría destacar de la gestión de Madrid. Esta semana se ha hecho público que 3 hospitales de la Comunidad de Madrid han sido de los mejores a la hora de gestionar la incidencia del COVID. Entonces, bueno, creo que se ha criticado mucho a la sanidad madrileña cuando a la vista está que se ha hecho una gran labor. La otra pregunta de otro oyente, ¿es veraz la noticia que la Comunidad de Aragón van a dar una paga a la población inmigrante si cumple unos determinados requisitos? Recordemos la polémica entre ABC y Neutral, si no nos equivocamos, perdón, y Maldita, si no nos equivocamos sobre este tema. A ver, tan real como hay una ley, y es la ley 3/2021 de 20 de mayo, por la que se regula la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y el servicio aragonés de inclusión social. Así que sí, absolutamente es veraz. Es una ley que, bueno, cubre, pues eso, un complemento al salario mínimo vital, y que sí estipula además son muy concretas, los requisitos. Y bueno, también hay que decir que entra dentro un poco de lo que sería la Consejería de Inclusión Social, ¿no?, de Asuntos Sociales. Pero sí, es completamente veraz. Pues la última pregunta de este apartado es, ¿se van a aplicar al final las inspecciones sorpresas en Hacienda? De aplicarse serían particulares, empresas o ambos, y nos insiste, ¿no sería una práctica inconstitucional como lo fue en su momento con la ley Corcuera? Bueno, aquí, por lo que nos han dicho especialistas en la materia, muchos intuyen que se haría en los tres, o sea, en los dos ámbitos, en particulares y en empresas, y que bueno, que a nivel jurídico podría suponer una problemática bastante importante. Entonces, bueno, esto hay que dejarlo en paréntesis, porque ni siquiera los propios, ya ni los juristas, sino los propios inspectores de Hacienda tienen muchas dudas al respecto. Pues nos vamos al apartado que hemos denominado Europa. Primera pregunta, ¿es cierto que está previsto para el mes de agosto la sustitución del DNI por un DNI europeo? Bueno, esto es algo capcioso. Primero porque el Ministerio de Interior publicó hace unos meses que se iba a crear lo que han llamado el DNI 4.0,
que entre otras cosas iba a poder aunar en uno pues el DNI, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir, que por ejemplo la gente no sabe que puedes tener el carnet de conducir en el móvil y que si te para la Guardia Civil o no llevas el DNI, llevas el carnet de conducir, que es un documento identificativo en el móvil. Y es perfectamente legal y esto mucha gente no lo sabe y nos han dicho, por favor, recordadlo, que lo del DNI muchas veces se olvida. Lo del DNI europeo es un sí pero no, y me explico. Lo que se va a crear realmente es y de forma paulatina, es a partir del 1 de agosto, es una base de datos que se llama CIR, que bueno, básicamente lo que pretende ser es una base biométrica con más de 500 millones de referencias biométricas de la ciudadanía europea para temas pues de viajes y de seguridad, básicamente. Pero no es una sustitución real, por lo menos a día de hoy, ojo. Vale. Siguiente pregunta nos dice: los gobernantes de los diferentes países de la Unión Europea son herméticos con las medidas que toman durante la pandemia o están en constante comunicación entre sí para intercambiar información, coordinarse y actuar conforme al contexto. Y nos hace una segunda pregunta: ¿por qué España socialista no copia de Portugal, también socialista, su modelo fiscal para recaudar más a costa de reducir impuestos? Bueno, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea siempre están informando de la situación, entonces no hay un hermetismo en la Unión. Y luego, pues hombre, ¿por qué España no copia a Portugal su modelo fiscal? Pues porque el Partido Socialista portugués seguramente no sea como el Partido Socialista español y aquí están buscando cualquier resquicio para pegar un hachazo a nivel fiscal y en Portugal han visto que se puede recaudar más con menos impuestos, como pasa en Madrid, por ejemplo. La siguiente pregunta nos insiste en el tema de Portugal. Nos dice: ¿cómo puede ser que Portugal, con impuestos a grosso modo más bajos que España y mayor densidad de población, tenga menos muertos por billón en cuanto al COVID? ¿Qué ejemplos comparativos como este deben visualizarse para hacer que el gobierno entienda que su estrategia fiscal es completamente errónea? Bueno, primero, ojito la cuarentena que han sufrido los portugueses, que puestos a comparar, también habría que comparar cómo han gestionado ellos el tema de los cierres y todo este tipo de cosas. Y luego las comparaciones en ciertos términos son distintos porque la idiosincrasia y todo este tipo de cosas al final afecta al contagio. Al final España tiene una forma de ser de cierta manera que en Portugal, aunque se parezca mucho, no la tienen y todo eso acaba afectando a temas del COVID en este caso. Lo del tema de comparar por estrategia fiscal es completamente errónea. Si ayudaría a visibilizarlo, yo creo que cualquier comparación con Europa o con países en cuanto a condiciones económicas, incluso de sueldos, fuesen similares y de realizarse, serían buenas. Pero volvemos, los datos se pueden manipular muy fácil. Entonces, yo creo que comparar está bien, pero con cuidado siempre. Siguiente pregunta: ¿qué podría decirnos de la nueva Fiscalía de la Unión Europea que empieza el 1 de junio? ¿Acabarán con la poca separación del poder judicial en España? ¿Cómo beneficia a España? ¿Será Europa quien ponga fin a esta etapa? Bueno, este es un tema que yo creo que muy poquita gente sabe, que fue una modificación en cuanto a la judicatura, que es uno de los pilares de la Unión, que se hizo allá por el 17, si no recuerdo mal. Y bueno, básicamente es una fiscalía que tiene la potestad, porque recordemos que en la pirámide de Maslow a nivel jurídico la legislación europea está por encima de la nacional, que puede obligar a las fiscalías nacionales a investigar. Ojo, esto no es que no acabe con la separación, sino que trata de acabar con la corrupción política y la protección de las élites. Por jerarquía, como digo, puede obligar a investigar y luego es una cosa importante. Es un órgano independiente, que bueno, esto de órgano independiente siempre hay que cogerlo con alfileres, pero solo afecta a delitos que intervengan en los intereses económicos de la Unión Europea. Es decir, no es que tú puedas denunciar a una Fiscalía Europea cualquier cosa, son cosas relacionadas, ya lo he dicho antes, plus ultra, se podría denunciar en esta Fiscalía. Y hay una cosa muy importante, no admite, por ejemplo, el rey podría ser investigado.
no admite excepciones en cuanto a ser aforado, no hay aforamientos, por así decirlo. Interesante. Vamos ya a las últimas 5 preguntas de hoy. Recuerden que las últimas les van a interesar mucho porque son preguntas muy directas. Las hemos dejado para el final. Ya saben, siempre al final es lo mejor de las películas. Siguiente pregunta. ¿Qué valor tiene la palabra de Sánchez en Europa? Bueno, pues la que cada uno le quiera dar, pero hay que reconocer que se le tiene valor, ¿eh? Ojo, una cosa es lo que pensemos aquí, pero es verdad que encaja dentro de ese perfil de político progre joven de la Agenda 2030. Entonces, bueno, hay en ciertos sitios que tiene tirón. Es verdad que en Bruselas está empezando ya a verse mucho desgaste, pero bueno, salvo eso, pues cada uno le da el valor que le da. Biden, por ejemplo, no le da mucho. Entramos en la sección esta de miscelánea, donde están estas 4 últimas preguntas. La primera es doble. ¿Cree que la administración Biden tiene la misma política respecto a Venezuela que la administración Trump? Y nos pregunta, ¿cuánto habrá pagado, según el oyente, Maduro a Sánchez Iglesias para que no fuera entregado? El pollo Carvajal, estamos hablando en este caso. Bueno, todo esto es mucho más complicado, pero bueno, en fin, por hacer un resumen. Ya lo hemos explicado muchas veces. Venezuela tiene una importancia geoestratégica y militar a nivel de la inteligencia y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y eso hace que el presidente no tenga tampoco mucha mano para cambiar la política para con Venezuela. Entonces realmente no va a variar mucho. Yo lo de cuánto ha pagado Maduro a Sánchez Iglesias, esto, pues en fin, sin comentarios, porque igual que digo que hay cosas por encima del presidente. Aquí hemos explicado muchas veces que el Centro Nacional de Inteligencia tiene sus intereses y, pues hombre, yo creo que decir ese tipo de cosas es aventurarse mucho. Así que por nuestra parte no hay más comentarios. Vale, la tercera antepenúltima pregunta. ¿Qué ha sido del Belt and Road Initiative chino que tanto se hablaba hace unos años y cómo se considera la Unión Europea? Nos dice que en muchos mapas, pone el oyente, que el proyecto llega hasta toda Europa. Curiosamente, uno de los países en los que menos invierte en este proyecto es España. Bueno, este proyecto bebe de lo que fue la ruta de la seda, famosa, y trata de unir Europa con China. Luego es verdad que hay ciertos intereses geoestratégicos, como parar un poco pues lo que se llama islamofobia, ¿no? O marcar una frontera natural en Medio Oriente. El problema es que, bueno, efectivamente, como menciona el oyente, España se ve perjudicado, especialmente Levante, porque por Italia pasa. Esto de que pasa por toda Europa no es exactamente cierto. Pasaría por los Balcanes, que es la zona que más se beneficiaría, tocaría algo en la parte norte de Italia, Polonia y Alemania. El problema de todo esto es que es un proyecto que tanto Rusia, por la presencia de inversión china en parte de su territorio, como por parte de la Unión Europea, por la misma razón, parece ser que bueno, se va a alargar en el tiempo y que se va a tomar como una alianza económica con China siempre y cuando se respeten ciertos tratados internacionales a nivel económico, como puede ser el TIP. Entonces, bueno, esto era un proyecto que presentó el actual presidente del Partido Comunista hace varios años y no termina de fraguar. Y bueno, al final es verdad que España no tendría mucho sentido porque a nivel industrial es el centro industrial, que es lo que le interesa a China, es Alemania, que sería donde acabaría. Nos vamos a las 2 últimas preguntas, que son directas al equipo Zulú. Aquí intentamos responder todo. La penúltima pregunta. ¿Se conoce internamente en el CNI quiénes son el equipo Zulú? ¿Cómo se ve su colaboración con el programa, sobre todo la sección del CNI más afín al gobierno? Bueno, si alguien tiene que saberlo, que lo dudamos, imagino que ya lo sabrá, ¿no? Pues supongo, porque como es el CNI, pues este tipo de cosas tampoco nos debería preocupar. Y luego lo de la colaboración de la sección más afín al gobierno dentro del CNI, desconocemos qué colaboración pueden hacer o no pueden hacer. Al final aquí somos un grupo, como pasaremos a explicar, y cada uno es profesional de lo suyo. Y ya digo, si se tiene que saber quiénes somos, ya lo sabrán hace mucho, mucho tiempo. O sea que por nuestra parte, tranquilidad.
Vale, y la última pregunta que hace hincapié en este tema, me gustaría saber quiénes son exactamente el equipo Zulú, no nombres ni apellidos, claro, pero en qué situación están para poder estar tan enterados de tantas cosas intramuros que se nos escapan al resto de españoles. Cuando haces, esto se refiere a nosotros, cuando haces el programa con el equipo Zulú, no sé con quién o con quiénes estás hablando, ni de dónde viene la información que tienen o expresan, porque muchas veces es contradictoria con lo que leemos en los medios o escuchamos en otras cadenas. Bueno, nos encanta la pregunta primero porque hay algo de crítica, que siempre viene bien, y segundo porque hay de soslayo alguna pregunta que son como las bases del periodismo, ¿no? Pero bueno, aquí si te parece vamos a contar la historia. Al final, Vale. esto nace de la necesidad de gente que nos conocemos de comentar cosas, de filtrar información nunca interesada, simplemente de interés que nosotros consideramos en su día general, y yo pongo la voz porque hay alguien que tenía que ponerla, y hay profesionales de la administración, hay profesionales del ámbito empresarial, del ámbito jurídico, y bueno, nos pusimos contigo en contacto por una información. A partir de ahí pues se labró una amistad o cierta confianza a través de la forma de contactar que tenemos, y llegó un momento hace meses ya, mucho antes de empezar el programa, que se decidió pues dar voz a lo que pensábamos en modo de conversación, porque creíamos que había muchas cosas que se podían explicar y que podrían resultar interesantes. Pero Equipo Zulú no es una persona, al final esto es el trabajo de mucha gente, de muchas horas. Tú lo sabes que estamos pendientes, sea la hora que sea, contestamos, o si tardamos en contestar siempre aparecemos. Yo entiendo que a la gente le levante suspicacias ciertas cosas, pero primero no tenemos interés en que se sepa quiénes somos, no por nada a nivel de seguridad ni nada, simplemente porque bueno, consideramos que es un caso que nos ponemos a disposición tanto tuya como del espectador, y sobre todo del país, ¿no? Y yo entiendo que hay informaciones que a lo mejor saltan de las líneas maestras o saltan las líneas rojas que los medios dicen, pero al final somos profesionales, ¿no? Algunos con una formación más transversal que otras, por ejemplo mi caso, pero hablamos con conocimiento, ¿no? Y tú lo mencionas mucho, que no somos un grupo de amigos que jiji jaja y venimos aquí a contar historias, que venimos a contar historias, pero que se ajustan a la realidad y al análisis de gente que sabe, ¿no? El otro día veíamos unos comentarios de qué listo es que sabe de todo. Yo no sé de todo, yo desconozco de casi todo, pero tengo pues los conocimientos suficientes o las tablas o el feedback por parte de los profesionales que forman el equipo Zulú, que me ayudan a poder contestar ciertas cosas, y cuando no hemos podido contestar pues lo decimos sin ningún tipo de pudor, porque es la realidad y aquí estamos para contar historias sobre la realidad. Que no gusten, bueno, probablemente sea culpa nuestra, como la semana pasada, que no supimos explicar ciertas cosas de cierta manera, pero ya te digo, somos profesionales, cada uno de nuestro ámbito, somos muy aleatorios, aquí hay de todo. Y bueno, pues eso, nos pusimos a disposición sé que suena esto de ponerse a disposición del país como muy magnánimo, pero es así. Y bueno, seguiremos hasta que la gente quiera, y poco más. Vale. La explicación de lo que hemos hablado 1000 veces, pero está bien siempre darla en público, porque a veces, aunque la hayamos dicho alguna vez, es bueno recordarlo. Nadie vea cosas extrañas, nadie vea cosas raras, es simplemente lo que acabamos de explicar. Pues si les parece, vamos a dejar ya. Hoy nos hemos alargado también un ratito largo, menos que la semana pasada, hay que decirlo. Nos tocará descansar. ¿Tenemos alguna cosa más que explicar? No, como la semana pasada, a espera de estas semanas que parece que no pasa nada, como mencionabas al inicio, y calma, como siempre. Perfecto, lo que siempre hacemos, llamamiento a la calma, a la tranquilidad, intentemos analizar las cosas, intentemos mirarlas, intentemos no pensar que las cosas se hacen de un día para otro. En política no existe la inmediatez, existe muchas veces superar las situaciones complicadas, y eso a veces es mucho más difícil de lo que se cree uno. Si les parece, les dejamos ya.
como siempre decimos, bueno, primero, buenas noches. Un placer como siempre. Buenas noches. Buenas noches y como siempre decimos, seguimos.